Varias veces lo he dicho, que no todo el mundo se preocupa por los demás. La mayoría de la gente se preocupa por sí misma y su familia. Y esa gente que se preocupa por sí mismo, su familia, pero también entrega buena parte de su vida por los demás, es gente admirable. Y aquí tenemos una de esas personas. Admiro profundamente a Susana Rafali. Y no soy el único. Ni siquiera solamente son los venezolanos. Esta mujer que tienen ustedes allí, uno de los servicios informativos más importantes y respetados del mundo, como es la BBC, la acaba de colocar en la lista de las 100 mujeres, ¿no?, con más importantes de lo que tenemos de siglo y más influyentes. Ella nació en Caracas, es nutricionista, es profesional acreditado en protección y asistencia humanitaria, defensora de los derechos humanos, con una trayectoria profesional de más de 20 años en los ámbitos de seguridad alimentaria y nutrición pública en varios continentes, admirada y respetada en el mundo, Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en el 2018, en fin, un currículum demasiado importante y universal como para estar orgullosísimos de ser venezolanos como ella y de que esté aquí con nosotros. La queremos escuchar. Y si alguien con la información directa que tiene debe estar muy deprimida con lo que está sucediendo con nuestro pueblo venezolano sobre nutrición y el atraso que estamos viviendo, es ella. Bienvenida, me callo para escuchar, para que te escuchemos. Bueno, Napoleón, para mí es un gusto estar en un espacio contigo. Te recuerdo, no es por hacer referencia a tu edad, pero te recuerdo como parte de nuestra historia. Yo desde muy pequeña te escuchaba porque mis hermanas te escuchaban, porque suspiraban por ti, por todo esto. Así que para mí es también un privilegio estar en un espacio de un venezolano con tu trayectoria y a quien queremos y respetamos. Bueno, pero según he visto en Wikipedia, tenemos más o menos la misma edad, porque tú de coqueta has puesto en Wikipedia que edad siglo XX. Yo también soy del siglo XX. Sí, no, pero me dijeron justamente esta mañana que aparezco como que tengo 70 años, como que no, en Wikipedia dice siglo XX. Ah, bueno, no, tengo 57, 58, acabo de cumplir. Y sí, ciertamente me formé aquí en Venezuela siguiendo la tradición de las escuelas de nutrición de América Latina para ejercer mi profesión en el ámbito hospitalario clínico. Pero bueno, por algunas razones del destino, en el lugar donde me fui a hacer mi especialidad en pediatría, había una muy buena escuela de salud pública a la que asistí como oyente a un curso de nutrición para el manejo de lo alimentario a nivel poblacional. Ese fue el primer gran salto que di. Y luego, dentro de ese ámbito público, comienzan a sucederme emergencias importantísimas que verdaderamente pusieron de cabeza no solamente los programas en los que trabajábamos en poblaciones muy pobres. En mi caso, eso sucedió en Centroamérica porque me formé en el Instituto de Referencia para Asuntos de Nutrición de América Latina, que en ese momento estaba en Guatemala. Y oye, me afectó mucho, me afectó mucho ver caer uno tras otro poblados enteros ante el huracán Mitch, de las diferentes sequías. Luego nos toca Vargas y luego estando de pasante en la oficina regional de UNICEF para América Latina, justamente en el equipo de nutrición, nos toca perder un compañero muy querido llevando un convoy humanitario con alimentos en Burundi. Así que yo pienso que en esa trayectoria en algún momento me impactó lo que nos está pasando. Yo creo que este nivel no vale preguntarse si nos va a tocar una emergencia o no en la vida.
sino preguntarse cuándo. Y a los venezolanos nos tocó una que no esperábamos, que son emergencias que no son de origen natural, son situaciones en las que las necesidades humanitarias escalan a una dimensión inaceptable por razones perfectamente que se hubiesen podido prevenir, y aunque no se hubiesen podido prevenir, los mecanismos de protección social de una nación han debido dispararse en Venezuela de una manera más eficiente para al menos blindar a la población más vulnerable y a la población más esencial, que es la niñez que tenemos, de todo este zaperoco. Eso no se hizo. Yo siempre he lamentado que las organizaciones del Estado y las organizaciones sociales han desplegado una gran cantidad de ejercicios y de programas, pero que no necesariamente están muy enfocados en proteger a la niñez de todo esto. En una emergencia, en una crisis como la que vive Venezuela, en cualquier emergencia, hay dos poblaciones que no pueden valerse por sí mismas. Uno se puede dar codazos en una caja, por una caja de alimentos o esperando un turno en un CDI, pero eso no lo puede hacer las personas mayores, los niños y la población en situación de dependencia que esté recluida en una cárcel o que esté en un hospital público. Así que esa es la población que está más afectada, y este pedacito de crisis verdaderamente me toma en Venezuela después de 22 años fuera, porque yo regresé sobre el 2010 por razones familiares, por emergencias, pero a nivel familiar, personal, y me fui quedando y se despliega ante mí esta situación de país en la que he tenido la oportunidad entonces de compartir y hacer las cosas que yo he hecho en otros países como personal humanitario. Lo que para mí es una sorpresa es que lo que yo he hecho en otros países y que ha sido mi oficio, en Venezuela haya recibido tanto reconocimiento y tanta mención. Eso me llena de muchísima satisfacción, pero también de muchísima responsabilidad y de muchísimo asombro. Pero espérate, en Venezuela no solamente, la BBC es inglesa, es un servicio sumamente serio y respetado en el mundo entero, y te está colocando entre las 100 mujeres más influyentes del siglo. Es un reconocimiento mundial a tu trayectoria, pero antes quisiera preguntarte, tu infancia y adolescencia, aparte de no ser pobre tu familia, ni mucho menos, tú naciste en una Venezuela donde se estaba eliminando el hambre, estaba creciendo y naciendo una enorme clase media. Cada año uno veía que estaba mejorando la situación del venezolano, sobre todo el humilde, que había menos personas en situación de pobreza extrema. Todo eso evidentemente se paró con la crisis económica buena parte, pero inclusive había toda esa serie de estudios donde se demostraba cómo inclusive el venezolano iba siendo cada vez más alto, y que era uno de los frutos de comer mejor. ¿Por qué en esa época a ti te interesó estudiar exactamente nutrición, si todo iba muy bien aparentemente? Sí, yo sabía que tenía una propensión a las ciencias de la salud, y cuando uno se gradúa, en general, al terminar el bachillerato, siempre hay que esperar aproximadamente un año o dos por un cupo en la Facultad de Medicina. En ese momento la nutrición dependía de la Facultad de Medicina y yo tenía que esperar un poco. Y durante ese tiempo que tuve que esperar, me puse a trabajar en una librería, a vender libros, pero el otro medio tiempo lo dedicaba a trabajar en algunas organizaciones sociales con las que me había vinculado durante mi bachillerato. Yo quiero resaltar Napoleón, sin ánimos de que me estigmaticen los que puedan ver este programa, que yo, y tú lo sabrás muy bien, yo soy de la generación de la teología de la liberación. Yo me gradué de bachiller en un momento en el que América Latina estaba toda encendida con la teología de la liberación. Yo hice vigilias por Monseñor Romero. Yo estudiaba a Pedro Trigo. O sea,
Milla era y ha sido ahora mismo un centro de referencia para todos nosotros. Así que por esa cuenta de haber cursado mis estudios y haber terminado mi bachillerato en un colegio religioso, signado en ese momento por esa corriente de toda América Latina, a mí yo creo que se me encendieron los ánimos por todo lo que tuviera que ver con la justicia social, por la apuesta por el más desfavorecido, pero además vengo de una familia de juristas. Mi abuelo fue 2 o 3 veces presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Mis hermanos, tengo 2 hermanos abogados. En mi familia hay muchas personas de leyes. Entonces, esta idea de servir al país desde la justicia, creo que también signó bastante mis destinos. Y entonces terminé en mucho contacto, sobre todo en el hospital de niños, con niños con desnutrición importante. Y en el Menca Leoni, el Centro para Niños Desnutridos aquí en el cementerio, que ahora se llama Negra Hipólita, y a mí eso me marcó por dentro. Yo algo debo tener que me produce una reacción inadmisible, me pone una movilización extrema ver un niño afectado por hambre. Me parece que es de las vulneraciones más terribles que pueden pasar una persona, y sobre todo si eres un niño menor de 2 años que lloras y lloras y nadie resuelve. Entonces decidí en ese momento, yo creo que un poco por esas influencias, continuar mi carrera de nutrición, y por eso llegué a estas arenas. ¿Y cuándo descubres que la teología de la liberación no era la salida? Y esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, ¿quién genera mayor pobreza? ¿O quién ha generado mayor pobreza? ¿La Cuba de los Castros, de Fidel Castro y su revolución? ¿O la Venezuela democrática de Rómulo Betancourt hasta Caldera II? Eso es muy difícil de responder porque depende del concepto que usemos de pobreza. Si yo ahorita mismo comparo Venezuela con Cuba, estamos muchísimo peor en muchas cosas, muchísimo peor en muchas cosas que lo que está Cuba. Me ha tocado estudiar mucho, por ejemplo, su sistema de prevención de desastres, algunos aspectos de su sistema sanitario, y entonces, ¿cómo poder decir yo o sea, hay una pobreza de la precariedad, pero también hay una pobreza de ingresos y de necesidades básicas insatisfechas? Entonces, depende un poco de eso, ¿no? Pero yo te diría que tiene que ver con la instrumentalización. Si yo pudiera volver a tu pregunta anterior, aquella Venezuela en la que yo me formé y trabajé, ¿en qué se diferencia de esta? Fíjate que cuando yo hago mi tesis de grado de maestría de seguridad alimentaria, era un circuito alimentario para el barrio Catuche, muy parecido a lo que ahora son los CLAP, pero que funcionaran bien, que no estuvieran politizados, que no sirvieran para instrumentalizar medidas de control a la población. Y yo cuando caminé Catuche por primera vez vi cosas que estoy viendo ahora. La gente comprando alimentos en pequeñas cantidades porque no le alcanza el dinero. Yo vi hacer teteros de agua de espagueti. Lo de la perrarina no lo vi jamás. Eso siempre fue una gran mentira. Pero sí había. Y había cara comparado. Es carísima, es carísimo. Siempre fue un gran mito. Entonces, pero ¿cuáles son las 3 grandes diferencias que yo veo entre aquella y esta? O entre la generación de pobreza que pudo haber durante periodos políticos anteriores del país y lo que estoy viendo ahora, es básicamente la escala a la que esto está sucediendo. O sea, está afectado, o sea, ahorita mismo hay en situación de hambre 9 millones de venezolanos, o quizás ya lleguemos a 11, porque 9 millones se estimaban antes de la pandemia. Eso es el 30% del país en situación de pobreza extrema. ¿Qué es pobreza extrema?
pobreza extrema es que lo que puedes hacer con tu base familiar de sustento no te alcanza ni para comer. Y la pobreza total es cuando lo que puedes hacer te da para comer, pero a expensas de que erosiones tu capacidad de llenar otras satisfacciones como salud, educación, vestido, recreación. Entonces, ahora mismo aproximadamente un 30% del país está en una situación en la que su base de sustento familiar no le alcanza siquiera para comer. Pero es que el país todo también está en esa misma situación, y no lo dice Susana Raffaeli, lo dice el último informe de la FAO, que además ubica a Venezuela como la cuarta de las 10 peores crisis alimentarias del planeta. Y es porque cuando la FAO hace sus cálculos, estima que en Venezuela, si ahorita mismo el Estado repartiera la comida de la que puede disponer en partes iguales, quedarían sin comer al menos 27% de los venezolanos, porque no alcanzaría los alimentos. Entonces, estamos ante una situación extraordinariamente complicada, que se diferencia, como te digo, primero en la escala. Eso no fue nunca la escala de la pobreza que tuvimos. Segundo, la otra gran diferencia es que no se instrumentaliza. Yo creería a este nivel que un poder ejecutivo totalmente facultado desde el 2016 por una ley de excepción y emergencia económica, que por cierto era legal extenderla 3 veces y creo que ya va por 26. Luego, completamente facultado por una Asamblea Nacional Constituyente que aprobó leyes, y ahora mismo totalmente facultado con la ley antibloqueo, y que desde el 2016 no haya sido posible con plenos poderes bajar la inflación. Que con plenos poderes en su mano el gobierno en Venezuela haya permitido que desapareciera el cono monetario y que el valor del trabajo en Venezuela haya desaparecido. Yo estoy convencida que la pérdida del valor del trabajo es lo que ha motivado gran parte de la migración. Entonces, es la segunda gran diferencia con la pobreza de la Venezuela de la Cuarta República, es que no hay otra explicación de que esto se está instrumentalizando para algo, esta precariedad. Y la tercera gran diferencia es que en la Venezuela de antes teníamos mejores recursos, teníamos mejores herramientas y resortes que poner en marcha, que activar para aguantar esta pela. A este nivel se agotó eso. El venezolano que ya llegó al límite de sus recursos está ahorita mismo transando consigo mismo, con su propio cuerpo. Ha subido la cantidad de sexo transaccional por comida, lo dice el Observatorio Venezolano de Violencia, los hurtos famélicos, el uso del trabajo infantil y de prostitución infantil para conseguir comida, y finalmente el tráfico humano. O sea, cuando en un país comienza a suceder un patrón a escala de tráfico humano, es porque la gente agotó sus demás recursos y se está usando a sí misma como el cartucho de desgaste. Entonces yo creo que esa tercera gran diferencia es la que más preocupa, porque después de esto no hay nada. Y no es verdad lo que la gente cree, que es que la emergencia se termina cuando nos morimos todos. No nos morimos todos. La emergencia no se va a terminar, nos podemos quedar en este estado de precariedad como el new normal, con una cantidad considerable de venezolanos saliendo a buscar un lugar donde la vida sea posible, y dentro del país una gran masa que no se puede ir por pobreza, extraordinariamente precarizada, y una cúpula extraordinariamente rica, con una riqueza que yo nunca había visto en Venezuela. No es verdad que esto eran los patrones de riqueza tampoco en la Venezuela de la Cuarta. No es verdad que tuviéramos a venezolanos ahora mismo, en el mismo momento que nosotros nos tocó ver al presidente Maduro hace 3 semanas inaugurando una nueva sala en Hotel Hilton, naufragaban 19 venezolanos expuestos al tráfico humano. Entonces, estos patrones de desigualdad enorme, creo que nunca Venezuela había sido tan desigual. Y la gran paradoja es que es inadmisible que esto sea el balance de una revolución social.
debió ser exactamente al revés, después de 21 años, que Venezuela fuera el país del mundo con menos desigualdad, con la mayor cantidad de felicidad posible, próspera, potente. No puede ser ahora esto que estamos viviendo. De verdad, yo creo que llegamos a un límite por más allá del cual nos va a tocar mucho tiempo de postergación y de precariedad. Estos niños, estos bebés y niños que han crecido, sobre todo en los últimos, o están creciendo en los últimos, sobre todo 10 años, con hambre como nunca, con desigualdad como nunca, con pobreza como nunca, ¿tienen futuro? Tienen un futuro. Yo siempre lo he dicho, estos niños no se diferencian de otros porque uno los vea raros, no. Estos son niños que juegan, que corren, que ríen, que van a ir a la escuela, pero está visto que el 65% de los niños menores de 2 años que han crecido en Venezuela en sus primeros 1000 días de vida con esta privación alimentaria y nutricional, el 65% de ellos no va a terminar la secundaria ni la universidad. Por lo tanto, van a ser unos adultos que se incorporan a trabajos de muy baja productividad, van a ser posiblemente los padres y las madres de la pobreza, luego que posiblemente volverán a votar por un proyecto político de esta naturaleza. Así que esto tiende a perpetuar a las naciones. Pero no tienen problemas físicos o problemas emocionales o Sí, psicológicos. esos son los tres. Los tres principales son los que mencionaste. Crecen con un deterioro cognitivo y motor, pero que no se les nota. Esos son niños funcionales, pero que no van a poder terminar un bachillerato porque cognitivamente les cuesta más todo. Lo segundo, bueno, son niños, pero esto quizás no afecte tanto, quizás a las niñas sí, es que son niños de muy baja estatura, las niñas, las mujeres adultas que en sus primeros 1000 días de vida fueron desnutridas, van a tener una contextura mucho más pequeña y van a tener casi un 70% más de posibilidades de concebir y dar a luz un niño desnutrido. Pero además, desde el punto de vista biológico, la nutrición en la infancia está visto que genera, se te desarregla la tarjeta matriz con la que uno nace y vas a generar luego en la adultez patrones de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades del corazón. Y cada niño desnutrido le va a costar posteriormente al Estado $260 más que lo que habitualmente le cuesta a cualquier adulto que fue sano en su infancia. Entonces, esto tiene repercusiones incluso para el PIB. O sea, estos niños que crecen y terminan en una masa laboral de muy baja productividad no van a generar PIB. Y esto lo digo menos, con vergüenza, Napoleón, porque los estudios demuestran que por cada punto porcentual de aumento del retardo del crecimiento en los niños, se puede retardar hasta un 9-10%, se puede caer hasta un 9-10%, 20 años después el PIB. O sea, mi estimación es que esta desnutrición va a generar dentro de 20 años un rezago en el PIB de hasta un 30 y 40%. ¿Pero por qué no digo esto? Porque es que el PIB venezolano ha caído 75% en la última década y eso no le ha dolido a nadie. Entonces, yo pienso que el Producto Interno Bruto, el GDP. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto de una nación es el rendimiento económico que generan todos sus sectores productivos. En las naciones en las que hay buenos sistemas de salud, buenos sistemas sanitarios y la niñez crece saludable, esto es una fuerza laboral que se encarrila por empleos de muy alta productividad, y que luego genera un Producto Interno Bruto mucho más grande. Entonces se ha tomado, esa fue la última cosa que hizo Ban Ki-moon antes de despedirse, lanzó la campaña mundial diciendo que la nutrición infantil es un marcador del desarrollo y es un resultado del desarrollo. Como marcador de desarrollo, Venezuela
le va a costar mucho, va a tener muchísimos problemas posteriormente como una población de mucho rezago por sus niveles importantes y ya no, o sea, desde que empezó esta crisis en forma más intensa en los últimos 5 o 6 años, Napoleón, yo no quiero ser fatalista, pero en 4 o 5 años caben 2 generaciones de estos niños. Ya tenemos 2 paneles y ya estamos por publicar un artículo sobre esto. 2 paneles de niños del 2014 hasta acá, de 2 años cada uno, que se retardó su crecimiento, por medirlo de alguna forma, en 8 centímetros. O sea, son niños que miden 8 centímetros menos. De hecho, nos los cuentan las organizaciones en Colombia, que el niño migrante venezolano que está llegando es el primero de la fila. Se reúne, el niño de sexto se reúne con los de tercero porque esos son los equipos de deporte en los que tiene buen rendimiento. Es decir, es un rezago, de verdad que yo no salgo de mi asombro que el gobierno haya dejado montarse este problema hasta aquí. Y te lo digo porque no podemos negar que la administración chavista puso el acento en lo social en muchos de sus años. Al menos en el sistema alimentario, hasta el 2010 las cosas funcionaron bien. Es verdad, teníamos incluso excedentes alimentarios. Entonces, y venía reduciéndose la cantidad de población en situación de desnutrición. No sabemos en qué momento se perdió el norte. Esto comienza a suceder en el 2011, 2012, y lamentamos que los resultados sean esto, porque han tenido incluso más recursos que cualquier otra administración para hacer esto. Bueno, el régimen dice que la culpa es de Trump y compañía, que es el imperio el responsable, pero uno siente que porque hay dinero para comprar más armas, más armamento, porque hay dinero para dárselo a Cuba y a los médicos cubanos, y no hay dinero para la alimentación, por lo menos de la infancia pobre y desnutrida venezolana. Sí, eso es una cosa bastante difícil de analizar. Quién sabe las prioridades con las que se establece el presupuesto nacional, pero es obvio que por el nivel de vida que se tiene aquí, que hay muchas cosas para las que no es verdad que existe un bloqueo y sobre todo cuando uno analiza las estadísticas sanitarias y alimentarias del país, es bastante evidente que los daños comenzaron al menos en el 2012 y no en el 2018 con las sanciones. Pero lo que también es verdad es que la situación humanitaria a raíz de las sanciones se ha deteriorado mucho. Ha sido mucho más difícil, sobre todo el tema del acceso a gasolina y el manejo de las finanzas de las organizaciones humanitarias se ha visto extraordinariamente problematizado por las sanciones internacionales. Así que yo esperaría que la diplomacia funcione mejor de otra manera. Yo veo que esto de las sanciones lo que hizo fue fortalecer alianzas con países que son mucho peores y nos ha dejado cada vez más debilitados y ha puesto en bandeja de plata una serie de argumentos para seguir responsabilizando a alguien más de lo que está pasando aquí. Yo creo que el Estado tiene con qué rectificar incluso desde el punto de vista político, y creo que dentro hay ciertos cuadros que saben bien que esto es así, y siempre nos hemos puesto a la orden para trabajar en esto. Esperamos que esto pueda seguirse haciendo. Yo estoy muy preocupada. El año empieza como si esto fuera un Estado que tiene miedo. Esta perseguidera y este hostigamiento a la prensa, a los sectores que le faltan, a la prensa, a las organizaciones no gubernamentales. Yo espero que no vengan por la iglesia. Oye, esto no parecen cosas de un partido, de una parte de la sociedad que está en control de todo ya. Teniendo la asamblea están en control de todo ya. Entonces, ¿por qué seguir
la persecución y el hostigamiento para estamentos de la sociedad que son tan imprescindibles, incluso para el propio gobierno, como puede ser la sociedad civil y los medios. ¿Cómo te explicas tú, cómo se entiende que una dirigencia que supuestamente está al servicio del pueblo y por eso está en Miraflores, supuestamente para ayudar al pueblo, y que como ningún otro habla y babosea y se llena de baba hablando de los pobres y demás, aunque crean que tengan toda la razón y que estén perseguidos, no renuncian? Porque si ellos quieren hacer las cosas y no las pueden hacer por culpa del imperio y todas esas cosas, a pesar de que tienen otros imperios aliados como China, Rusia, Irán, etcétera, ¿por qué razón no renuncian diciendo, bueno, quisimos hacerlo, pero no nos dejan? Y para nosotros lo importante no es el poder, el dinero, los negocios y el narcotráfico, sino es mi amado pueblo. ¿Cómo entiendes tú eso? Sí, ahí preferiría esos análisis políticos que los tengas con otras personas, pero yo creo que los proyectos políticos en las naciones así, los proyectos políticos a esta escala, siempre asumen que la prioridad o sea, que la primacía del objetivo político, en este caso la patria o lo que ellos piensen que es su gran misión, porque creo que siguen pensando que es su gran misión. Cada vez que un personero del gobierno dice que no va a haber más nunca ninguna otra fracción política de Venezuela en Miraflores, es porque quizá están convencidos de que ellos son los únicos que pueden hacerlo, o están en situación de retener un poder que al final es lo que quieren. Entonces yo pienso que cuando se instala un proyecto mesiánico de este tipo, lo que suceda, los daños colaterales, están dispuestos a pagarlo. Y lamentablemente en Venezuela los daños colaterales los está pagando el más pobre. Y eso lo estamos viendo incluso en la migración. Esta no es la migración del 2014, no es ni mucho menos la migración del 2017. En el 2014 salió un venezolano con ahorro a montar emprendimientos, a emplearse en buenas empresas, con buenos salarios. En el 2017 salieron los muchachos despavoridos, llenos de perdigones por dentro, o llorando a un amigo que cayó en la calle. La migración de ahorita es la de la mochila tricolor a pie, no hay gente que se está yendo, gente que está llegando a Cúcuta o a Boavista, posiblemente al toldo de ACNUR o de Cáritas, a que le sirvan una sopa. Y lo mismo sucede aquí. Aquí el que le está yendo realmente peor y está tocando el fondo, no es el venezolano del bodegón, ni del que lo monta, ni del que compra en el bodegón. Es el venezolano que ahora mismo está autoexplotándose para poder sobrevivir y echando mano a las peores estrategias de sobrevivencia. Y eso es lo que realmente duele. Yo creo que estos son daños colaterales que están dispuestos a pagar. Hay un ensayo incluso, sobre la herida de Elías Agua, en el que se menciona algo de esto. Pero yo pienso que algunos de ellos, algunas de las personas que han estado en este proyecto político, se lamentan, lo han entendido, pero adentro deben haber fuerzas importantes que no hacen tan fácil tomar decisiones y mover las piezas en el ajedrez. Yo lo lamento muchísimo. Yo creo que teníamos con qué tener un proyecto social de altura y se perdieron mucho los objetivos. Y la corrupción está haciendo un gran daño también, y esto tampoco lo dice Susana Rafal. Yo tengo incluso los videos
los videos en los que las veces que Maduro ha mencionado que se le pudrió el bicentenario, Bernal hablando, denunciando la corrupción dentro de los CLAP, el Ministerio Público denunciando los casos de corrupción en PDVSA. Entonces yo pienso que es un gobierno que no se ha controlado, no se ha sabido regular bien a sí mismo tampoco, y eso es una gran oportunidad perdida. Y tú que has estado sentada al lado de la gente más humilde y de mucha gente humilde, que lo has escuchado llorar y reírse, que lo has escuchado hablar de si tienen esperanzas o ya no tienen, que lo has escuchado hablando de sus deseos o sus necesidades. Háblanos de su vida, de su vida cotidiana. ¿Qué hacen a lo largo del día si no tienen trabajo, ni tienen con qué comer y tienen que buscar la comida para sus hijos y para ellos para la noche, para no acostarse sin, aunque sea un mendrugo de pan? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Qué es lo que más le duele, ¿no? ¿Y qué lo reconforta? Qué bonita pregunta, sí. Sabes que cuando me llamaron de BBC, yo sospechaba algo porque a quienes contactaron primero fue a mi grupo de trabajo en Inglaterra. Yo conservo un grupo de trabajo con el que me he movido por emergencia en todo el mundo, y se ve que ellos estaban buscando, como era, tenía que ser una mujer, no sé si tendrá una lista de hombres, pero ellos están buscando a alguien en el ámbito humanitario, en una emergencia de gran escala, en una emergencia muy difícil que doliera mucho. Y entonces me imagino que hicieron contacto porque los llamaron a ellos y preguntaron, y fue para mí muy conmovedor porque ellos dijeron, sí, tenemos en Venezuela una de nuestras personas, pero no está asignada por nosotros, ella es de ahí. Entonces, eso me conmovió tremendamente cuando me lo comentaron, porque yo creo que ese es el resumen de este embolón. Yo no estoy asignada a esta emergencia humanitaria, yo soy de esta emergencia, yo estoy en emergencia con mi país, y esta emergencia es mía. Entonces, eso creo que ha hecho una gran diferencia, y creo que el gran privilegio que he tenido es haber podido contar con la familia de Cáritas Venezuela y de otras organizaciones que asesoro, para juntos llegar ahí hasta el fondo que me estás preguntando, llegar hasta el fondo con la gente que tocó fondo y ya no puede más. Y ahí me he encontrado una diversidad de cosas. Hay personas que están en el fondo y están buscando una pala para seguir construyendo y resolviendo. Hay otros que están sencillamente postrados. Yo recuerdo mi recorrido por Bolívar a finales del año pasado. Me llamó mucho la atención la gente joven postrada en una acera esperando que le caiga un bono. El 33% de las familias que encuentra el Programa Mundial de Alimentos en situación de inseguridad alimentaria encuentra el Programa Mundial de Alimentos, que dependen completamente del Estado. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. O sea, que el 33% de estas personas en situación del hambre hayan mencionado como su principal fuente de ingresos familiares el Estado. Es un diseño que genera muy poco poder, muy poca autonomía, muy poca autodeterminación. Paradójicamente, en un proyecto político que trabajaba por el poder popular. Entonces, yo pienso que el poder popular se basa en que puedas trabajar, en que puedas tener un oficio, en que puedas generar lo que comes, que puedas generar lo que necesitas para vivir, que eso no lo puede generar el Estado. Entonces, yo lamento profundamente eso. Así que otra de las cosas que he encontrado que me da mucho dolor, así como hay gente con muchos deseos de tratar de resolver cosas y de mucha solidaridad entre ellos, he encontrado algunos que están simplemente postrados, esperando un bono de la patria o una caja CLAP,
como también he encontrado gente que la vi muy mal en el 2016 y la veo ahora muy bien y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, nada, pero te veo mejor. Las remesas. La remesa se ha convertido en el nuevo marcador de pobreza, el nuevo grafar, el nuevo método grafar, hay que reinventar solo para poner las remesas y quién tiene dólares. Entonces, ¿cómo es posible que el bienestar, el poquito bienestar que ha logrado recuperar el venezolano en los últimos 4 años, sea a expensas de que se haya tenido que ir? Se han tenido que ir 6 millones de nosotros, 6 millones de familias destruidas, para que el resto que está aquí viva mejor. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahora te pido que vayamos de lo general a lo particular. Has conocido a muchas familias. Yo quiero que pienses en una en especial que te haya conmovido de manera especial, inclusive hasta el punto de que hasta pensando en ellos o escuchándolo lloraste. Gente que no es tu familia directa sanguínea y así todo te conmovió. Piensa en una de ellas, cualquiera, sin mencionar quiénes son, y dinos por qué te conmovió y cómo es su cotidianidad, qué piensan, qué quieren, qué te han dicho y qué hacen. Una sola familia, una, la que tú quieras. Dime si tiene padre, si es padre, madre e hijo, y a lo mejor una abuela o un abuelo. Háblame de esa familia. Sí, siempre, es que ahí son tantos, yo te pudiera hacer un retazo, ¿no? Yo pudiera incluso armar una familia ficticia de eso que vi. De eso No, que pero no viste. me hables de una familia ficticia que sea el resumen de todo. Háblame de Ficticia te digo yo, porque hay un abuelo que me dijo una cosa, hay una hija que me dijo otra y otra, pero bueno, yo creo que una de las que más me afectaba a mí fue en un pantanal en el que era como un morichal en el que me fui a perder por el Amazonas y yo dije, oye, yo me perdí aquí y además mientras más caminaba, más me empecé a enterrar, no llevaba zapatos adecuados y vi una niña saltando alrededor mío. Y entonces vi esta muchachita aquí, ella debe vivir por aquí, pero obviamente aquí no está haciendo nada sino siguiéndome. Entonces la llamé y le dije que me indicara otra vez por dónde llegar al puente y al camino para llegar al pueblo. Y me dijo, sí, es que yo vine a buscarla porque se metió por donde no era. Usted tiene que pisar donde yo piso, porque ahí es donde no se va a hundir. Entonces yo comencé a seguir a esta niña y en algún momento nos sentamos para comernos un cambur. Yo le ofrecí un cambur que tenía y nos sentamos ahí a conversar. Le pregunté su edad, me dijo que tenía 10 años, que iba a cumplir 11, y mientras hablaba le detallé su delgadez, pero también me di cuenta que llevaba las uñas pintadas. Y entonces me llamó la atención porque son niños que no, en general no tienen juguetes, nunca los vemos jugando con latas, los vemos jugando con cosas viejas. Y entonces me llamaba la atención que esa niña tuviera dinero para pintarse las uñas jugando. Entonces le dije, ay, qué bonito tu color de uñas. Y le dije, ¿a ti te gusta? Y me dijo, no. Entonces en ese momento pensé, bueno, algo está pasando aquí. Y ella me mencionó con muchísimo miedo que su mamá le pintaba las uñas los viernes para llevarla a la ciudad. Entonces yo entendí que esta niña era una niña prostituida por sus propios padres, posiblemente. Nos fuimos acercando, le pedí no quiso darme teléfono, pero me dijo en qué barrio vivía y a lo sumo, a lo que el máximo que pude hacer, porque ya nosotros íbamos de salida, fue a dejarla encomendada en una oficina de derechos humanos que lleva el Consejo de Protección allí para ver si hacían algo. Yo no pude comprobar, pero estoy segura que era una niña que ya estaba haciendo trabajo sexual para comer, y como esa hay muchísimas
que me ha tocado conocer, nos ha tocado incluso recibir niñas que no quieren volver a su casa porque la familia las manda a comprar comida a cambio de favores sexuales y esto. Eso a mí me conmueve sobremanera porque se mezclan dos cosas allí muy perversas. Nunca se debería realmente destruir las potencialidades de una niña de esta manera, que además relaciona el poder comer con una cosa tan dolorosa como puede ser el sexo obligado con un adulto. Eso verdaderamente son cosas que no deberían estar pasando y que a mí me mueven profundamente, sobre todo porque son irreversibles. Son daños irreparables y que nada justifica este costo. Y lo que más me frustra, Napoleón, es que no hemos podido subirle el costo a lo que está pasando. Otra de las cosas por las que BBC me anota allí es porque verdaderamente hicimos un trabajo extraordinario con Cáritas para montar un sistema de monitoreo en tiempo real de la situación nutricional del país. Y no ha pasado nada nunca. Decimos, alertamos, es mucho, se está retardando el crecimiento, se está muriendo, y nunca ha sido suficiente para que se rectifique. Entonces, y nosotros llegamos a un porcentaje muy limitado de población. Así que yo paré de ser una mujer que diseñó un sistema de alerta temprana para salvar niños a ser casi la sepulturera. Nos ha tocado muchísimas finales de niños en muy mala situación, nos ha tocado reunir para entierro, nos ha tocado que nos dejen niños difuntos que la familia no tiene ya ni siquiera para recogerlos. Esto es desgarrador, es desgarrador. Dijiste que te vinieron recuerdos de un viejito por un lado, de otra persona por otro, de afirmaciones que te han impactado. Ayúdanos a tratar de acercarnos a esa gente y tratar de comprenderlo. Y que nos duela esa gente y que de alguna forma podamos también, como haces tú, de alguna forma colaborar y ayudar a nuestros compatriotas. Empecé por ese daño biológico, quizás, en la niña prostituida por comida, los niños que se han muerto, pero yo te tengo ejemplos innumerables. Yo no se me va a olvidar jamás un anciano que yo vi en Puerto Ayacucho. Yo estaba caminando y yo veía que él recogía cosas, pero a medida que me fui acercando a donde él estaba, me di cuenta que lo que estaba recogiendo eran bolívares. Entonces yo le dije, señor, ese es el cono viejo. Esos son bolívares del cono viejo. Me dijo, yo sé, no solamente desde el viejo, es de 2 conos más atrás, pero no puedo soportar ver esto en el suelo. Me dijo este señor. Yo creo que yo no conocí un venezolano con más sentido de la dignidad que ese señor en Puerto Ayacucho, que no podía soportar el cono monetario rodando en el piso y la gente pisándolo. Eso me conmovió de sobremanera porque siento que todavía o sea, que todavía nosotros tenemos no solamente el recuerdo, sino la aspiración y la dignidad de lo que se han significado ser venezolanos a lo largo de toda nuestra historia. Y que nos duele que esto se haya erosionado de esta manera. También recuerdo mi impotencia de ver a un militar muy joven, ese muchacho no tendría 23, 24 años, y su misión era organizar a los viejitos en la puerta de un banco a las 10 de la noche para cobrar la pensión al día siguiente. Y yo no pude tolerar aquello. Yo me le enfrenté a ese muchacho y le dije, tú puedes ser mi hijo. Yo quiero que tú me expliques cómo te sientes tú haber quedado en esta misión, que tu misión sea organizar el sufrimiento humano. ¿Qué estás haciendo?
Entonces me dijo, este es mi oficio, no puedo hacer otra cosa, señora. Esto, si no los organizo, alguno de ellos va a amanecer pisado por un carro, o se van a agredir entre ellos, o yo no sé qué va a pasar aquí. Yo lo que estoy es tratando de hacer lo mejor que puedo con esto que está pasando aquí. Y yo me sentí muy mal porque de alguna manera lo estaba interpelando a él y la interpelación no es con él, pero me duele profundamente esta generación de venezolanos que crece organizando este sufrimiento y tratando de ser prósperos sobre las ruinas de lo que somos. Es verdaderamente muy penoso todo esto. Yo igual pienso que hemos tenido ejemplos muy claros de mecanismos de solidaridad extraordinarios, no solamente de solidaridad de un pedazo de pan o de que te recibo en la casa o de que te preparo una mochilita porque te estoy viendo pasar caminando para que te vayas al menos con eso. Eso lo he visto muchísimo, la gente por la gente. Eso es Cáritas. Yo tengo un gran privilegio de haber pasado por Cáritas, porque esto no es una organización humanitaria pagada a sueldo para que te sirva a la gente. No, es la gente por la gente, es la gente sirviendo a la gente. Y entonces he visto cantidad de cosas, pero lo mismo he visto, por ejemplo, al movimiento de sociedad civil activarse ante las presiones, ante los riesgos, ir los unos por los otros, lograr compartir los riesgos y tratar de lograr espacios donde podamos entendernos. Entonces, yo creo que todavía queda un sustrato allí que tenemos que seguir cuidando y no pierdo la esperanza, pues, que ni la memoria de la Venezuela que hemos sido y de la que tendremos que recuperar en algún momento. No vamos a volver a ser los mismos, pero los valores siento que están allí y las aspiraciones de ser algo más que esto. Oye, me estás dando una gran alegría con esas afirmaciones que tienes, porque cuando yo tenía el programa 24 horas, que lo empecé de media hora, cuando me llamaron para hacerlo, y era político y lo eliminé de la política de los 5 días, era un solo día político, hasta que todo se volvió a politizar. Pero mientras yo pude tener la libertad de cambiarla y tener la programación que la gente sentía que podía interesarse más que por la política y los políticos, viajé por toda Venezuela y por todos esos barrios, y con la ayuda y el poder de Venevisión ayudamos a montones de gente humilde a solucionarle problemas, pero montones. Con el apoyo, vuelvo a decir, de Venevisión y la solidaridad de sus ejecutivos y dueños. Y lo que yo descubrí, porque hay que caminar por el país y hablar con su gente, era la enorme solidaridad, ¿no?, de la gente humilde entre ellos. Y que la enorme mayoría era gente buena de corazón y con unos valores, ¿no?, familiares, que a lo mejor el padre faltaba, es verdad. Bueno, como en los Estados Unidos falta, por cierto, y yo creo que más aquí. Pero gente buena de corazón. Pero cuando tuve que irme del país porque ametrallaron la casa, amenazaron con matar a mis hijos o secuestrarlos y demás, pensé que todo se radicalizó, que la pobreza se acentuó, que a lo mejor esos valores solidarios se podían perder. Pero veo que sí tiene el pueblo venezolano futuro, porque no ha perdido esos valores fundamentales, por lo que me estás diciendo. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, se congeló la imagen. Sí. Comenzó a estar inestable la conexión. Sí, yo, como te digo, yo he visto de todo. Yo he visto gente muy postrada. Yo he visto gente que ha llegado a nuestras oficinas queriéndose morir, pero he visto gente muy resuelta
a seguir trabajando y a seguir generando con sus propios medios. Me acuerdo un muchacho hace unos días, yo pensé, ¿cuánto podrá ganar estos muchachos que se llaman lo que llaman los bien cuidados? Y le digo, ¿cuánto haces tú un día? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú cuidas carros? ¿Sabes lo que me contestó? Para no robarlos. O sea, él es como cuando uno encuentra un venezolano en una esquina vendiéndote un vasito de café con un termo, o cuidando un carro, o con un carrito raspado, uno dice, ¿por qué esta gente hace esto? Dice, bueno, porque son venezolanos, porque tienen sentido de su dignidad, porque prefieren eso que estar en alguna actividad ilegal, y porque necesitan seguir confiando en sí mismos. Entonces, ojalá ese sustrato todavía de ese venezolano que queda con ese sentido de sí mismo y del país se capitalice para otra cosa que no sea esta. Por último, Susana, ¿qué le pides a los que a lo mejor pueden ayudar y en qué pueden ayudar al resto de los compatriotas? Sí, bueno, son varios. Hay tanta diversidad de gente, verdaderamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, te estás refiriendo quizás también mucho a los venezolanos que nos están, que siguen siendo Venezuela en otro lugar. Mira, se ha movilizado mucho. A mí me ha tocado pasar por emergencias como esta, en las que cuando yo he ido a hacer trabajo, me doy cuenta que los aportes de su diáspora afuera mantienen grandes proporciones de bienestar. Quizás no es comparable a esta, pero quizás una de las emergencias que a mí más me ha impactado, estuve yendo durante 6 años, cada año al Sahara, a los campos de refugiados de los saharauis, y mucho de lo que pasa allí, de lo que se sostiene ahí, se sostiene por los saharauis en el mundo, que les envían remesas, les envían insumos. Pero bueno, ese es el caso de muchísimas emergencias ahora. Entonces, yo creo que la diáspora venezolana, los venezolanos que están siendo Venezuela en otra parte, pudieran organizar mucho mejor este apoyo, no solamente para enviar socorro, para enviar insumos de socorro, sino también para mantener siempre viva la visibilidad de la situación venezolana. Yo sigo cada año los forecasts humanitarios para el año que está empezando, y me congelé por dentro de ver que desaparecimos de muchos de ellos. Entonces, estamos rumbo a convertirnos en una emergencia humanitaria olvidada, y yo creo que allí la diáspora tiene un gran papel en mantener foros, en mantener la visibilidad sobre lo que está pasando. La segunda, por supuesto, continuar enviando ayuda. Y a ese fin, mi recomendación siempre ha sido la misma: escojan para enviar sus insumos de ayuda, escojan organizaciones humanitarias que realmente lo sean, que están haciendo un trabajo asistencial por mucho tiempo, porque no es porque yo desconfíe de las otras, sino porque esas organizaciones asistenciales y de socorro de toda la vida son las organizaciones a las que la gente va, y va por sus propios pies a buscar una sopa. Entonces, contáctenos, y nosotros sabemos orientar a qué organizaciones es posible continuar ayudando para canalizar la ayuda en forma efectiva. Mantener ese contacto sería importantísimo. Y tercero, los venezolanos que estén en organizaciones, que estén en capacidad de fortalecer las capacidades de aquí, sería maravilloso en términos de ayudar con becas a venezolanos que están aquí,
aquí hay venezolanos que no pueden ir a más en sus estudios y esto, ahora mismo las nutricionistas que necesitan graduarse en el Hospital de los Andes no tienen equipos de protección personal, no han podido llegar a sus pasantías hospitalarias porque no tienen para el pasaje, no tienen equipos de protección personal. Entonces, imaginar que no solamente hay que mandar medicinas y alimentos, sino también insumos que permitan que un venezolano complete sus recursos en términos de capacitación o que le den oportunidades para formarse afuera y luego poder ser un recurso nuevamente para el país, con el que el país pueda contar. Susana, no solamente te admiramos, sino te queremos muchísimo. Te tenemos muchísimo cariño a ti y a todas las mujeres que junto contigo están tratando de que Venezuela no termine de hundirse y desaparecer y que el pueblo venezolano en lo posible pueda sobrevivir mientras tengamos esta pesadilla que tiene que tener fin, porque todas esas pesadillas, unas duran más, otras duran menos, pero no son eternas. De verdad que muchas gracias. Vuelvo a repetir, esta mujer que tienen ahí, orgullo para todos los venezolanos. Uno de los servicios más importantes y respetados del mundo, como es la BBC, la ha colocado como una de las 100 mujeres más influyentes, ¿no?, y admirables de este siglo. Un abrazo y ya sabes que cuentas con nosotros. Solamente tienes que decirnos, mira, nos interesa que mandes por Twitter tal cosa, que llames para tal cosa, que entrevistes a fulanito de tal que está haciendo tal cosa, que me encantaría entrevistar a otras personas más que están haciendo todo, y sobre todo que en lo que yo pueda hacer, ¿no?, acercar más a los venezolanos de afuera y de adentro con esa mayoría humilde que no tiene forma de expresarse, unos porque no pueden llegar a los medios y otros porque no saben. Seguramente, te tengo en cuenta y ya nos comunicaremos para eso. Un abrazo, ¿sí? Gracias, Napoleón. Cuídate mucho. Ha sido un placer estar contigo, un privilegio. Gracias. Cuídate tú. Gracias. Cuídate tú.